Bueno, el tema para hoy que ha organizado el área de cirugía, juntamente con la Universidad Nacional de Loja, tenemos lo que son las suturas quirúrgicas, el cierre de heridas, ¿sí? Todavía están ingresando. Bueno, entonces, ¿qué es la sutura? La sutura es una maniobra quirúrgica que consiste en unir los tejidos seccionados, así como la ligadura de vasos sanguíneos y fijarlos hasta el proceso de cicatrización. El objetivo es obtener una buena unión del acercamiento de los bordes de la herida con la finalidad de que el proceso de cicatrización pues se efectúe de manera correcta. También es conocido como el tiempo quirúrgico, la reconstrucción o la síntesis, ¿sí? Todavía están ingresando más. Ya, las características de la sutura. Entonces, es importante, ya, es importante saber todo lo que son las características de las suturas en cuanto a calibre, fuerza tensil y capilaridad. Tenemos el calibre, se refiere al diámetro de la sutura. Tenemos como base, como todas las medidas, tenemos como base es el cero, ¿sí? Si es cero, tal como vemos ahí, tiene cierto calibre, ¿no? Pero si ponemos un cero, dos ceros, el calibre va disminuyendo. Tres ceros es mucho más delgado, cuatro ceros más delgado, puede llegar hasta 9, 10, 11 ceros, ya que tienen uso en oftalmología, ¿sí? Estos hilos por lo general casi ya no se los puede ver a simple vista, por lo que se debe utilizar un microscopio. En cuanto a la fuerza tensil, por lo general se la mide en libras, que el hilo puede soportar, sobre todo por el lapso de 7 días aproximadamente, que es la base. En cuanto a la capilaridad, permite el paso de los líquidos tisulares a lo largo de la línea de sutura y es proporcional a la retención de bacterias. Eh, el multifilamento es el que tiene mayor capilaridad. Como sabemos, pues este mecanismo de capilaridad hace que el multifilamento en sí puede servir de cultivo para las bacterias. Entonces, todo eso debemos considerar antes de utilizar cierto tipo de sutura. La sutura ideal, ¿cuándo, cuáles son las características para tener una sutura ideal? Esta debe ser la que tenga mayor fuerza de tensión, compatibles con las limitaciones del calibre. Debe ser de fácil manejo, debe requerir un mínimo esfuerzo para introducirla en el tejido, debe estar asegurado en el empaque, o sea, asegurarse que sea estéril y que esté en excelente estado. La integridad y la fuerza de la hebra debe permanecer intacta hasta llegar a las manos del cirujano. Debe ser adecuado para todos los propósitos. No debe ser electrolítico, no tener mucha capilaridad, no ser ferromagnético, no alérgico y no carcinogénico. Debe causar una mínima reacción tisular sin propensión al crecimiento bacteriano. Debe ser capaz de resistir cuando se anuda sin deshilacharse o cortarse. Debe ser resistente al encogecimiento de los tejidos. Debe ser absorbible
y con mínima reacción tisular después de cumplir su propósito. Debe tener un comportamiento predecible y también debe tener un calibre uniforme y no deshilacharse al hacer los nudos. Un dato importante, aquí tenemos toda la información que viene en el empaque de las suturas que debemos saber, ¿sí? Aquí está el calibre del hilo, este es un 3 ceros. Está el control relaz, el número de hebras que tiene, 8 hebras por paquete, código del producto. Por acá tenemos de qué hilo se trata, si es silk, es una seda. Acá tenemos la forma de la aguja, ¿no es cierto? Incluido el tamaño real, el código de la aguja, la longitud de la sutura, son 18 pulgadas, y tipo de material de sutura igual es una seda. Y la fecha de caducidad. Por lo general, la mayoría viene con toda esta información, la cual debemos comprobar para garantizar una buena sutura. En cuanto a los tipos de sutura, tenemos según el número de hebras en monofilamento y multifilamento. El monofilamento, que es una sola hebra, ¿cierto? La cual encuentran menor resistencia a los tejidos debido a que no tiene estrías y debe manejarse con sumo cuidado debido al riesgo de sufrir roturas. Debido, en cambio, esta sería la parte negativa, es que al ser una sola hebra, tiene mayor riesgo a fracturarse, ¿sí? A quebrar. El multifilamento está formado por varios filamentos trenzados, proporcionan mayor fuerza tensil y mayor flexibilidad. Pero la desventaja es la que ya habíamos mencionado, es que se puede provocar crecimiento bacteriano. En cuanto a los materiales de sutura, tenemos absorbibles y no absorbibles. Dentro de los absorbibles de origen animal o sintético, los absorbibles de origen animal, vegetal, de origen sintético y de origen mineral, como vamos a ir viendo más adelante. El tiempo de resistencia de cada una de las suturas, tenemos el Bicril cubierto, el genérico es el Poliglactin 910, el monocril sin teñir, tenemos el Poliglecaprone 25, el monocril teñido, Poliglecaprone 25, igual Bicril cubierto de Poliglecaprone 910, el PDS, este es mucho más resistente, y el Panacril, que es mucho más resistente, ¿sí? Entonces aquí tenemos los diferentes, el tiempo que dura en desintegrarse, ¿sí? Estas son semanas. Entonces el más resistente tenemos el Panacril, una resistencia también alta, tenemos el PDS 2, que es la polidioxanona, que de acuerdo a lo que queramos utilizar, queramos unir, queramos suturar, pues debemos utilizar ese, ¿sí? Y los más utilizados pues es el picril o el monocril. Material de sutura absorbible de origen animal. Tenemos el único producto que persiste en el uso quirúrgico es el catgut. Podemos ver el empaque del catgut cromado. Este son 3 ceros. Aquí está la longitud, 75 centímetros, la fecha de expedición y la forma de la aguja. Es el único producto que persiste en el uso quirúrgico, es muy utilizado en ginecología, también en cirugía coloproctológica, cirugía urológica. Se trata de colágeno obtenida del intestino o de tendones de bovinos u ovinos. Se puede usar simple o después de ser expuesto a, al cromo, ¿no? Por eso hay dos tipos de catgut, el simple y el cromado. La ventaja es de que tiene una gran flexibilidad al contacto con líquidos orgánicos y el suave deslizamiento a través de los tejidos sin lesión.
tiene un mecanismo de absorción que es la fagocitosis. Entonces aquí tenemos las diferencias entre el simple y el cromado. La mayor diferencia es la pérdida de su fuerza tensil, que el simple tiene de 5 a 10 días, en cambio el cromado es un poco más resistente, que tiene de 14 a 15 días. El material de sutura absorbible de origen sintético, por lo general ahora se considera el uso más de estos de origen sintético debido a que tienen la ventaja de que son antialérgicos y antipirógenos. El mecanismo de absorción es por hidrólisis y fagocitosis. Están constituidos por hebras de polímeros sintéticos. La desventaja es que pueden provocar reacción tisular mayor, ¿sí? Su absorción dura cerca de 90 días. Los más utilizados son el ácido poliglicólico, el poliglactin 910 o la polidioxanona. Los absorbibles de origen sintético tenemos el ácido poliglicólico, el poliglactin 910 y la polidioxanona, que son los más utilizados. Aquí están todas las características. El ácido poliglicólico es de color verde, el famoso bicril de color violeta, la polidioxanona, que es monofilamento, es de color violeta. Podemos ver la pérdida de la fuerza tensil, el ácido poliglicólico 15 días, poliglactin de 105 a 115 días y la polidioxanona de 140 a 180 días. Las suturas no absorbibles pueden ser de origen vegetal, animal, sintético y mineral. El material preferido para las suturas de la piel, por lo general, es un monofilamento, el tipo nylon o dafilón. El material de sutura no absorbible de origen vegetal, tenemos el algodón, que es el representante del grupo, que cada día se utiliza menos, ¿sí? Porque puede provocar alergia, una reacción tisular y tiene una fuerza tensil baja. El material de sutura no absorbible es de origen animal, los que todavía se usan hasta la seda, que es el único material que se utiliza como sutura no absorbible. Es de color negro, tiene una fuerza mayor, la fuerza de tensión que el algodón. Puede utilizarse en todos los planos. Produce una reacción tisular inflamatoria que cualquier material no reabsorbible. Se deben extraer las suturas porque actúan como foco de infección. Debido a que es un trenzado, también puede provocar la proliferación bacteriana, es por eso que se retira lo más pronto posible. El material de sutura no absorbible de origen sintético, tenemos que son los de mayor preferencia para los cirujanos, su fuerza de tensión es mucho mayor, provoca menor reacción tisular, tiene la desventaja que hay que hacer mayor número de nudos para bloquear con seguridad las suturas. Es teñido de color azul, es muy útil en el cierre de heridas y es muy utilizado en cirugía cosmética. Tenemos dos tipos, por lo general, el de polivinilo y el poliéster trenzado. Polivinilo son hebras azules, muy delgadas, suaves y flexibles. Son utilizadas para operaciones oftalmológicas, microcirugía y cirugía vascular. En cambio, el poliéster trenzado es semejante a la seda, tiene un aspecto y consistencia similar. La diferencia es que es de color verde, pero es mucho más resistente y mejor tolerado. Facilita su deslizamiento a través de los tejidos. Actualmente tenemos nuevos materiales, como por ejemplo las suturas barbadas. Son suturas que tienen una especie de estrías que impiden que se regrese esta sutura. Incluso se las pueden dejar sin anudar, ¿sí?
Son, la desventaja es que son muy costosas y todavía no se las encuentra en todos los establecimientos de salud, pero son muy útiles y mucho más fácil de utilizar. Las fibras de poliéster de Dacron se utilizan mucho en operaciones vasculares, en operaciones cardíacas. El politetrafluoro etileno expandido es de color blanco y también es muy costoso. Incluso con este material también se realizan ciertas eh, mallas que son para colocadas a nivel intraabdominal, debido a que no causan adherencias como el otro material de sutura. El material de sutura no absorbible de origen sintético tenemos entre los hilos más utilizados también, sobre todo en traumatología, tenemos el acero quirúrgico inoxidable. El acero es inerte en el tejido, tiene mayor resistencia, puede sostener los planos de la herida de manera indefinida. Es el material preferido para cirugía cardiotorácica y procedimientos ortopédicos. Cirugía cardiotorácica, por lo general, para aproximar el esternón o las costillas cuando se le hace una toracotomía. No se anudan, dice, sus extremos se doblan y se tuercen varias veces. El acero trenzado sí se puede anudar. Tenemos el calibre de las suturas, más grueso, número 5, tiene cerca de 1 milímetro de diámetro. Menos calibre, más fino el hilo. En cirugía son más utilizados los hilos de calibre menor a 1. Esto es verdad, ¿no? Por lo general, para aponeurosis de cierre de pared abdominal, utilizamos el 1, puede ser en Vicryl o en caso que haya riesgo de infección, vamos a utilizar un hilo sintético monofilamento. A menudo que aumentan los ceros, el hilo es más delgado. Como ya les había manifestado anteriormente, si tiene un cero, más delgado, 2 ceros, más delgado, 7 ceros, mucho más delgado. Entonces los calibros de 5 a 7 se utilizan para anastomosis de vasos sanguíneos junto con el uso de microscopio. Para calibres 8 y 11 se trabajan con ya microscopio quirúrgico, como se había manifestado anteriormente. ¿Cómo vamos a elegir las suturas? La elección de las suturas depende de lo que vayamos a aproximar, de la herida, dónde esté situada, ¿sí? Por ejemplo, si es un tejido que se va, eh, donde no debamos retirar, pues la sutura, por lo general se prefieren los absorbibles, aunque su uso es relativo. Ya, cuando son en la piel, por lo general se utilizan no reabsorbibles, sea cuero cabelludo o piel. Para aproximar el tejido adiposo, se puede utilizar el CADUT simple, 3 ceros, o un Vicryl también, 3 ceros. Para suturar mucosas urinarias y de vías biliares, también se puede utilizar el CADUT cromado o el Vicryl, debido a que no provocan la formación de cálculos. Para suturar mucosas digestivas, igualmente se puede utilizar el CADUT crómico o Vicryl, ¿sí? Que es uno de los más utilizados, son 3 ceros, puede ser. Para suturar peritoneo, absorbibles sintéticos. Por lo general, el peritoneo a veces se aconseja cerrar o no cerrar, no es un requisito indispensable. Es por ello que se puede utilizar el CADUT cromado o un Vicryl, ¿sí? 3 ceros, sin ningún problema. Las suturas no absorbibles, ya dijimos, sirven para la aproximación de la piel. Tiene un mínimo efecto de reacción tisular. Por lo general son monofilamentos, los más utilizados son el nylon, ¿sí? El polipropileno casi no se utiliza mucho debido a la cantidad de nudos que hay que realizar, debido a que tiene una característica especial como es
la memoria, así que vamos a hablar más adelante. Si una sutura tiene memoria, tiende a desatarse los nudos, por lo tanto hay que hacer mayor cantidad de nudos. Por lo general, la técnica dice que hay que realizar un nudo cuadrado y dos simples, por lo cual es suficiente. Pero en este caso del polipropileno, pues es requisito fundamental realizar unos 5 o 6 nudos. Y es muy útil para reconstruir las aponeurosis. Las suturas no absorbibles se puede utilizar para suturar la pared de los vasos arteriales o venosos. De elección tenemos el polipropileno, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros o 6 ceros, que son los más delgados. La polidioxanona para reconstrucción vascular en niños, debido a que es un poco más elástico y van a permitir el crecimiento del vaso. Para aproximar tejido óseo, la elección es el metal. La reconstrucción de tendones, eh, las suturas de poliéster trenzado para dar mayor resistencia a la cicatrización. Las suturas trenzadas pueden albergar bacterias en sus intersticios y es una de las ventajas de todas las multifilamentos, ¿sí? Es deseable seleccionar la sutura del menor diámetro posible para afrontar los bordes de la herida y así reducir al mínimo la cantidad de material extraño en el interior de los bordes de la herida. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Otras recomendaciones: tenemos las suturas absorbibles, se deben seleccionar para mantener la fuerza durante el tiempo que sea pertinente. Las suturas son excelentes para realizar las absorbibles, una sutura subcutánea o subcuticular, ¿sí? Debido a que son más estéticas, quedan prácticamente como ser un solo punto, y por lo cual hay que seleccionar bien las heridas para realizar este tipo de sutura. En cuanto a las agujas quirúrgicas, también es importante conocer un poco sobre la anatomía de la aguja, debido a que el paso del hilo por los tejidos requiere el uso de una aguja, entonces es importante tener un conocimiento de esta. En general se fabrica con acero inoxidable, templado, y existen gran variedad, formas y tamaños. Resisten a la flexión y poseen la propiedad de doblarse antes de romperse. Claro, pero como todo, siempre hay que manejar con cuidado, colocar bien, como ya vamos a ver más adelante, el portaagujas en la aguja para evitar que se doble o que se rompa. Las partes de una aguja: tenemos la anatomía de una aguja, que significa la longitud de la cuerda. Tenemos el extremo proximal, donde está ensamblada la sutura, el extremo distal o la punta de la aguja, el cuerpo de la aguja, el radio de la aguja y el diámetro de la aguja. Serían las partes. Tenemos dos diferentes tipos, diseños que tienen las agujas, tanto la punta como el cuerpo, ¿sí?, de la aguja. Por ejemplo, esta punta es un poco roma, punta usada, y esta otra punta son más utilizadas en tejidos suaves, y donde la aguja pueda penetrar de manera suave, puede ser en el peritoneo, tejido muscular, en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Para tejidos más duros, como por ejemplo la piel, debemos utilizar las agujas cortantes, ¿sí? Por ejemplo, este cortante reverso, el cortante convencional, punta de tipo lanceta, serían las más aconsejables. Entonces, esto ya va a ser parte también de la práctica, pero tenemos que ver cómo coger el portaagujas y cómo
sujetar al portaagujas y asimismo cómo sujetar a la aguja con el portaagujas. Entonces el dedo pulgar va en el anillo superior de la tijera, el tercer dedo iría en el anillo inferior, el dedo índice o segundo dedo va a servir para sujetar la punta del portaagujas y el tercer dedo también ayuda a girar el portaagujas, ¿sí? Entonces, ¿dónde debemos colocar, sujetar? Exactamente desde la punta debe haber 3 milímetros para coger la aguja y la aguja se recomienda cogerla en la unión del tercio medio con los 2 tercios distales, ¿sí? Tercio proximal con los 2 tercios. De manera que si la cogemos muy proximalmente, se puede doblar, torcer, ¿sí? O incluso quebrar. Y también es más difícil manipular la aguja al penetrar en los tejidos. Entonces, aquí está una fotografía más cercana. La clasificación según la inserción del hilo. Tenemos el de ojo simple o acanalado y el de ojo automático o francés. De ojo simple o acanalado es la que se utilizaba anteriormente. Actualmente se las utiliza ya solo para cirugías para hacer cirugía forense nomás. Ya, las utilizadas son los ojos automáticos o el ojo francés, donde ya tiene incorporada la aguja a la hebra o al hilo. La clasificación según su cuerpo tenemos en curvas, rectas o mixtas. Las rectas se emplean para sutura de piel o de órganos exteriorizados de las cavidades. Se manejan con la mano, que todavía tenemos en nuestro hospital, que las utilizamos más para sutura de piel. Hay agujas que tienen la forma de una espátula o savia y que se hacen una hendidura y se utilizan en oftalmología. La aguja curva se maneja con el portaagujas, se utilizan en suturas de los planos más profundos y también en suturas cutáneas. Las mixtas se manejan con la mano y no son de uso muy común en cirugías, más se utilizan para disección de cadáveres y autopsia. Otras suturas específicas, tenemos dispositivos mecánicos como las grapadoras, ¿sí? Para utilizar este aparato, esta grapadora, pues tenemos que tener también una tijera para poder retirar estas grapas, ¿sí? Una tijera especial donde este ángulo lo empuja, lo cual endereza esta grapa y se la puede sacar con facilidad. Porque al tratar de sacarla con otro dispositivo, como por ejemplo con un portaagujas, se le causa mucho dolor al paciente. Eh, Ahí actualmente también se pueden utilizar las cintas adhesivas, sobre todo en cara. Sí, para ello el requisito es aproximar bien con una sutura absorbible, color de la piel, si hay un bicril color piel, aproximar lo más que se pueda la herida y luego vamos a utilizar las cintas adhesivas igualmente por unos 5 días. Entonces, estéticamente son mucho mejores porque evitan el trauma del paso de la aguja. Estos se conocen comercialmente como Steri-Strip. Y otras suturas específicas, que no es una sutura, sino más bien es un adhesivo tisular semejante a la gota mágica, ¿no? Pero esta no es tóxica, es la ventaja. eh, y se puede utilizar también para suturar, incluso para evitar fugas en suturas de intestino
en suturas de vejiga para impermeabilizar estas asas, muy importante. También se puede utilizar en piel, ¿sí? Igualmente la condición sería de que quede la mayor aproximación posible con una sutura su- subcutánea con hilo, no, con hilo absorbible. Entonces, de manera que el adhesivo tisular pueda realizar su trabajo en forma adecuada. Tiene la ventaja de actuar además como barrera antimicrobiana. Tenemos las presentaciones más conocidas, el listocril o el dermabond. Lo que sí hay que evitar, pues, que esta sustancia le caiga cerca de los ojos, porque pueden provocar irritación. Bueno, los otros usos que tiene una sutura, ¿no es cierto?, son las ligaduras. Las ligaduras alrededor de un vaso, especialmente para controlar la hemostasia. Eh, También hay dos tipos de ligaduras, ¿no es cierto?, tal como se puede ver. Se puede ligar a mano o también se puede ligar utilizando las pinzas en portagujas, etcétera. Tenemos la primera línea de sutura, es la que mantiene los bordes de la herida aproximados durante la cicatrización, cuando se realiza el cierre por primera intención. Hay diferentes tipos de suturas, como vamos a ir viendo a continuación. Hay suturas continuas, eh, como podemos ver aquí. Pueden ser de dos tipos, unas que quede fuera rectas, ¿no es cierto? Las líneas rectas, o a su vez pueden quedar oblicuas, ¿sí? Ya, entonces una sutura continua se utiliza una serie de puntos, una sola hebra de material de sutura y se cierra y no se va cortando los puntos, sino se hace una sola síntesis de todo. Eh, Puede dejar una masa de cuerpo extraño en la herida, o sea, si se agarra en los nudos muy distantes, ya vamos a ver la técnica, ¿cierto? Por lo general hay que coger de 0,5 centímetros del borde a cada lado, ni tan cerca ni tan lejos, depende del sitio donde vayamos a suturar. Eh, en cara, por supuesto, debe ser un poco más cerca, ¿sí? En cambio, en pared abdominal o pared torácica sí se puede hacer de 0,5 incluso hasta 0,8 milímetros. La distancia entre punto y punto igualmente puede ser de 0,5 centímetros a 1 centímetro. Los tipos de sutura continuas, tenemos el continuo simple, el punto continuo bloqueante, el punto intradérmico continuo. Punto intradérmico permite realizar una sutura sin atravesar la piel, evitando las marcas en los puntos. Se requiere una buena aproximación de los bordes, no debiendo existir tensión en la herida. Son requisito fundamental para aquello. No proporciona un inmejorable resultado estético. Se refuerza con suturas adhesivas. La técnica se realiza con material no reabsorbible, monofilamento, aunque se puede realizar también con material absorbible y quedarían los puntos dentro del cuerpo. Por lo general, ahí sí se aconseja utilizar el color de la piel de la sutura, ¿sí? Que sí hay vitril blanco. Podemos ver la técnica, lo que se va a dar ya en el taller de suturas. Este es el intradérmico, aquí tenemos el borde de la herida, entonces debe coger a 1 centímetro del borde de la herida, siguiendo a la misma dirección, ¿sí? Entonces la punta ingresaría por la piel sana
y saldría por el vértice de la herida. Una vez que sale del vértice de la herida, se lo coge para cualquier lado, ¿sí? A la derecha o a la izquierda, se toma una porción de tejido, aproximadamente 5 milímetros también, y el siguiente punto se lo debe coger no a los 5 milímetros, sino a los 3, o sea, regresarse ligeramente para que se pueda afrontar bien los tejidos, y así sucesivamente. Se va avanzando durante toda la herida. En heridas demasiado grandes se aconseja realizar un punto simple externo para poder retirar posteriormente, porque caso contrario sería imposible. Entonces aquí podemos ver cómo va avanzando el punto subdérmico y va cerrando la herida. Entonces, para terminar, se pueden realizar aquí unos 3 nudos en cada extremo, ¿sí? Es una herida suturada con puntos subdérmicos. Y el resultado final, sí, no es un poco más estética porque no se deja heridas, ¿no es cierto?, en la piel. Nada más que dos, quedaría una entrada y una de salida. Como se decía anteriormente, se recomienda en donde hay grandes cavidades o grandes porciones de tejido, no se recomienda realizar esta sutura debido a que esta bloquea totalmente, sella totalmente y puede formarse un seroma dentro de la herida. Las suturas interrumpidas o puntos sueltos se van realizando uno a uno, ¿sí? También hay distintos tipos, los simples, los separados o verticales de colchonero y los separados u horizontales de colchón, ¿sí? El simple, como todos sabemos, es el más sencillo de realizar. El colchonero vertical entra lejos, sale lejos, entra cerca y sale cerca, ¿sí? De manera que aproxima mucho mejor a los tejidos, especialmente donde hay un poco más de riesgo de apertura de la herida, se aconseja realizar este punto. Igualmente que el colchonero horizontal, en cambio, estos ingresa por un borde de la herida, sale por el otro, ingresa nuevamente por el otro y sale por donde empezó, ¿sí? Dando origen al colchonero horizontal. Esto, la distancia es la misma. En cambio, en el vertical, como dijimos, lejos, lejos, cerca, cerca. Es lo que tradicionalmente se manifiesta. Aquí tenemos otros tipos de colchoneros, el semienterrado, que es un poco más estético, debido a que solamente quedan dos orificios. Esto se lo va a entender mucho más en la práctica, ¿sí? Ingresa por un borde de la herida en forma ciega por la parte profunda del tejido, pasa al otro borde de la herida y sale y regresa al mismo borde, ¿sí? Entonces, por lo tanto, solo va a quedar como un punto simple en un solo borde de la herida, pero lo coge a ambos bordes y los une. El punto simple es el más utilizado, muy fácil y rápido de ejecutar, ¿sí? Entonces, la técnica dice que la aguja debe colocarse a un ángulo de 90 grados, ¿sí?, de la piel y hacer una maniobra, un movimiento del portaagujas de manera que sea circular, ¿sí?, tal como tiene la forma de la aguja para evitar que se tuerza y para que se deslice de mejor manera. Igualmente, cuando recién empezamos a realizar los puntos, se aconseja de hacer borde por borde, ¿sí? Cuando ya tenemos un poco más de experiencia, se puede coger los dos bordes de la herida en uno solo. Sí, aquí coge borde a borde, aquí está ya el otro borde,
y va a ser el nudo, ¿cierto? Entonces, siempre se aconseja realizar el nudo cuadrado o nudo del cirujano al primero. Como podemos ver, aquí hay doble circular, ¿sí? Entonces, este es el primer nudo. El segundo y el tercer nudo por lo general ya es sencillo, tal como se puede ver aquí. El nudo. Se aconseja siempre dejar el nudo a un lado del borde de la herida, debido a que si lo dejamos aquí en el centro, pues va a interferir en la cicatrización normal. Aquí queda ya el resultado final, la herida aquí, los nudos a un lado y perfectamente aproximados los bordes. Pues de esta manera no va a interferir en la cicatrización ni en la vascularización. Suturas permanentes se colocan por debajo de la capa epidérmica, pueden ser continuas o interrumpidas. Esto es, por ejemplo, una aponeurosis donde se quedan las suturas dentro. Se puede utilizar hilo sintético y se puede utilizar también un absorbible o no absorbible. Suturas tipo jareta, esto por lo general lo utilizamos en el apéndice cuando tenemos que la apendicitis se ocasionó en el tercio proximal, ¿sí? Tenemos una base edematosa inflamada con un ciego de similares características inflamado, entonces se aconseja realizar aquí el cierre del muñón y además de eso realizar una jareta, ¿sí? La jareta no es más que unos puntos simples alrededor del orificio que queda aquí del apéndice, que puede utilizarse también cuando colocamos un tubo de tórax. La sutura subcutánea, que ya hablamos anteriormente, puede quedar en los tejidos, en el tejido celular subcutáneo, se cogen puntos sencillos eh, con la finalidad de evitar espacios, más bien espacio muerto, y evitar luego las colecciones o los seromas. La línea secundaria, la colocación de puntos pueden ser continuos o interrumpidos, se puede tomar porciones iguales de tejido o a cada lado de la herida. La aguja debe insertarse de 1 a 3 centímetros del borde de la herida. La mayoría de los tejidos cicatrizan cuando los bordes ya se aproximan. Suturas continuas, podemos, los que ya vimos anteriormente, y otro tipo de sutura, ¿sí? Ahí está la sutura de Lember, la de Kushil y la de Connell. Estas suturas por lo general utilizamos en intestino para cerrar las asas intestinales. Cuanto a los nudos, que estaba pendiente, ¿no es cierto? Ahora el nudo cuadrado o nudo del cirujano puede ser la técnica a mano, como ya dijimos, o utilizando también el portagujas. Eh, si tenemos unas lazadas grandes de hilo, porciones de hilo que nos sobran, podemos utilizar y realizar los nudos a mano. Sí, por ejemplo, el Sutupac vienen hebras de sutura de seda, pero sin aguja, entonces ahí podemos utilizar para ligar, por ejemplo, la arteria cística, el conducto cístico con nudos manuales, ¿sí? Igualmente el primer nudo es cuadrado, doble lazada y el segundo y el tercero sería normal. Esto se va a ver en el taller, igualmente paso a paso cómo realizar un nudo de forma manual. Técnica de una mano, técnica de dos manos, y el nudo con instrumental, que es el más utilizado, también más fácil de realizar, ¿sí? Como podemos ver aquí, doble vuelta el primer nudo y el segundo y el tercero son simples. El momento y la técnica para retirar los puntos, cuando vamos a retirar, sí depende del lugar donde estén colocados en cuero cabelludo, se pueden retirar de 8 a 10 días, incluso hasta 14 días sin ningún problema debido a que hay una gran fuerza de tensión, más depende de esto, ¿no?
Igualmente en zonas de flexión y extensión se aconseja retirar de 12 a 15 días. En cara y cuello, ahí sí se aconseja a los 5 días de promedio y a retirar para evitar más bien reacción tisular y alguna cicatriz eh, fea, ¿no? O deforme. Tórax, abdomen, espalda y extremidades por lo general se utilizan a los 8 días, ¿cierto? En zonas de flexión y extensión, como ya manifesté, son 14 días para que los tejidos tiendan a cerrar adecuadamente. Como retirar los puntos debe realizarse mediante una técnica aséptica estéril. ¿No? ¿Cómo la vamos a realizar? Debemos limpiar, ¿no es cierto?, con un antiséptico. Puede ser con alcohol o agua oxigenada. El agua oxigenada ayuda mucho para retirar las costras alrededor de la sutura. Debe tomar un extremo de la sutura con pinzas y se corta con la tijera para cortar puntos, ¿sí? De esta manera, eh, bueno, eso también se explicaría de mejor manera en el taller, de manera que no haya mucha contaminación del borde de la herida. Entonces, eso sería la parte teórica. Para hoy, si tienen alguna pregunta, pueden realizarla.